Pues bien, vamos a ver rapidito. Comte es nacido en Montpellier, es estudia en el Liceo de Napoleón, es ateo, estudia en la Escuela Politécnica de París, se niega a apoyar el retorno de los Borbones. Recuerden que en el tema del asunto de la revolución incluso se plantea un poquito la posibilidad de que no se haga una revolución, sino una reforma. Es uno de los que se oponen a esto, e incluso en su momento es expatriado incluso a los Estados Unidos en momentos anteriores a la revolución, justamente por su idea anti-reyes y anti-autoridades divinas. El secretario de Saint-Simon, aquí ya ven cuál es su discípulo. Es decir, Comte es secretario de Saint-Simon, Saint-Simon es su profesor, pero además es como su maestro en la vida. Pero luego se va a pelear un poco con él. Además, bueno, Comte tiene una historia muy dura también. Es internado por temas de salud mental y por intentos de suicidio. Tiene ataques contra la especialización científica. Comte va a estar en contra de que la gente se especialice en estudiar algo y va a plantear que es importante estudiarlo todo. Incluso lo que yo les decía la clase pasada, que para Comte la sociología es el encuentro de todas las ciencias, porque para él todo es ciencia social. Apoyado por John Stuart Mill, que es uno de los revolucionarios estadounidenses. Acuña el término sociología. Con Comte ya vemos el nombre de sociología ya existe. Y bueno, hablar del tema del positivismo que ya vimos. Y bueno, muchos sin saberlo son hoy más comtianos de lo que ellos mismos reconocerían. Tres características para reconocernos comtianos. Primero, fe en la ciencia. Creer que la ciencia solucionará nuestros problemas. Segundo, inclinaciones tecnocráticas. Creer que quienes nos deben gobernar o quienes tomen las decisiones tienen que ser los más capacitados en el sentido científico, porque hay mucha gente que tiene muchas capacidades. Pero cuando hablamos de capacidades, a veces nos referimos a la capacidad académica o a la capacidad universitaria, científica. Y finalmente, optimismo progresista, reformista, sin ser democrático. Y esto nos va a chocar un poquito. ¿Cómo que sin ser democrático? No son, digamos, no es un pensamiento muy común el que para ser asambleísta se deba tener un título de cuarto nivel, de tercer nivel y que deban ser personas con muchos grandes conocimientos. Bueno, este pensamiento tecnócrata es un pensamiento que puede estar lidiando o peleando con el pensamiento democrático. Porque el pensamiento democrático es que la gente pueda decidir directamente y que pueda también tomar decisiones cualquier persona, sin importar que tenga o no un título. Si usted plantea que quienes deben estar en la asamblea son personas preparadas y no cualquier persona, pues entonces usted sería más un tecnócrata que un demócrata. Y por eso dice que muchos, sin saberlo, son hoy más comtianos de lo que ellos mismos reconocerían. Comtes entonces no cree que la gente debería tomar decisiones, es decir, no cree en la democracia por sí misma, sino que los que más preparados están sean los que tomen esas decisiones. Es decir, un tecnócrata y un poquito antidemocrático. La célebre divisa de Augusto Comte, saber para prever, ¿ok? Más aún su expresión más completa, saber para prever, prever para prevenir. Es decir, el conocimiento, aquí está un poquito mal copiado, saber para prever, es decir, saber para lo que va a pasar, es decir, saber para saber un poco hacia dónde vamos y entonces prevenir grandes problemas. Encierra elocuentemente su actitud. Para Comte, la ciencia se caracteriza cuando pasa de la descripción a la predicción. Es como, digamos, un asunto de un médico o algo que puede decir, ok, sí, tengo un problema ahora, sé cómo solucionarlo, pero también puedo saber cómo va a estar este problema a futuro. Y en ese sentido, la predicción a futuro es lo que nos permite adelantarnos a un problema. Y para Comte, esta es otra característica que la sociología debe saber. Prever para prevenir. Ciencia y sociología. Pues principios generales de la ciencia los plantea Comte a partir de tres procesos. Todo científico y por tanto el sociólogo debe hacer tres cosas. Observación, experimentación y comparación. Con observación, Comte se refiere a que que eso tiene que estar acompañado de la actividad teórica. Es decir, cuando yo observo, debo anotar las características de lo que observo y tratar de encontrar las cosas comunes. Por ejemplo, si yo quiero ser un experto en violencia de género, yo debería observar, escuchar, investigar todos los casos de violencia de género que pueda e ir identificando cuáles son las causas comunes o cuáles son las características comunes. Por ejemplo, cuando yo hablo de violencia de género, me doy cuenta que la mayoría de los casos son violencia de un hombre a una mujer. Luego veo que la mayoría de estos casos son de un hombre que tiene más poder que esta mujer, o que tiene más ingresos económicos que esta mujer. Luego veo que la mayoría de los casos se da por estos motivos. La mayoría de los casos se da de esta manera.
Y de esa manera, cuando yo hago una observación de 100 casos, de 1000 casos de violencia de género y comienzo a observar los puntos en común, es cuando yo puedo decir, ok, la violencia de género en su mayoría de casos está caracterizado por estas 4 características o por estas 5 cosas. Eso para Comte es importante como ciencia. No es contemplar y constatar nomás, es interpretar, hacer una observación rigurosa de qué tienen en común los 100 casos, los 1000 casos, los 2000 casos de violencia de género. En sociología aún hacemos eso. Cuando observamos, tratamos de entender qué se repite en los casos de estos fenómenos sociales para tratar de entender cómo se comporta siempre e incluso cómo podría comportarse en casos que yo no estoy observando. Porque si yo saco una teoría y digo, los casos de violencia de género, por ejemplo, empiezan así, luego les pasa esto y terminan en la muerte, yo podría, por ejemplo, saber, cuando me entregan un nuevo caso, saber en qué momento está de esa teoría y saber que en tanto tiempo podríamos estar encontrándonos con la muerte de la señora. Y así puedo prevenir la muerte de la señora. Yo digo, de los 1000 casos de violencia de género, he observado que a partir de la ruptura amorosa, durante los 2 siguientes meses, la víctima puede ser asesinada. Entonces, cuando yo actúo, recuerden que es saber para prever, prever para prevenir. Entonces, cuando yo actúo y me doy cuenta de que me llega a mí un caso de violencia de género donde la señora se acaba de divorciar o se acaba de separar, yo ya sé que tengo 2 meses para garantizar la seguridad de esa mujer, porque según la teoría de los 1000 casos que he realizado de observación, en los 2 siguientes meses a la ruptura amorosa, la mujer será asesinada por su pareja. Sabiendo, puedo prever lo que puede pasar y puedo prevenir el asesinato. Contemplando los hechos sociales no como objetos de admiración o de crítica, sino como objetos de observación, la sociología se ocupa únicamente de establecer las relaciones que se dan entre ellos, es decir, las características comunes. En experimentación, los hechos sociales, los que estudia la física social, sociología, son de naturaleza inasimilable a la de cualquier otro, como lo son los químicos, los biológicos y los físicos. Comte plantea que es necesario avanzar hacia una forma de experimentación, pero en este caso no se puede experimentar como en la física o en la química, en donde nos encerramos en una sala y usamos distintos químicos para ver cómo es la interacción entre ellos. Nosotros no podemos replicar un hecho social, son muy raros e incluso son muy diferentes, pero la experimentación va a consistir justamente en ir planteando ciertas hipótesis y ver si esto se cumple en los casos que voy observando o incluso ir viendo qué resultados tienen ciertas intervenciones o ciertas políticas. Es decir, yo debo poder decir, si en estos 100 casos de violencia que he observado a los 2 meses de la ruptura amorosa, la mujer es asesinada, ¿qué pasa si yo en esos 2 meses, por ejemplo, genero una intervención jurídica? Por ejemplo, una prohibición de alejamiento, de acercamiento, es decir, una orden de alejamiento. Pues podría luego seguir observando que cada vez que yo pongo esa orden de alejamiento o una prohibición de acercamiento, la víctima no es asesinada, pero a lo mejor sí lo es. No lo sé, tendría que entonces yo observar cuál es el resultado de estos nuevos casos a partir de la introducción de una boleta de alejamiento. Y así podría yo hacer experimentación, digamos, sin recrear temas sociales, pero observando los efectos que tienen las introducciones que realizo. Comparación. Los fenómenos sociales se entienden en su relación con otros, características relacionales, lo que les decía. Tienen asuntos comunes y debo yo identificar cuáles son las características comunes de un grupo de fenómenos sociales. En el caso de las sociedades humanas, el enfoque histórico es fundamental, es decir, ver hacia atrás cómo estos fenómenos sociales han ido pasando. La sociedad es un proceso histórico, comparativo e histórico. Historicista, asumir que la historia obedece a un gran plan general, a una ley general, divino. Algo así como todos estos casos siempre se han comportado así. Jerarquía de ciencias. Para Saint-Simon, pues las ciencias son las más importantes. Son las matemáticas, la astronomía, la física, la química y la sociología. Ojo con esto. Para él, en la sociología están unas ciencias fundamentales. Dependencia entre las ciencias. Para él, la sociología las engloba a todas. Y por eso nace después, dice Comte. ¿Por qué eso nace después? Porque es el cúmulo de todas las otras ciencias. La más difícil de las ciencias, entre las leyes universales y la estadística de casos, la sociología. La dinámica social y la estática social. Es decir, las cosas sociales que cambian, cómo cambian, por qué cambian, y las cosas sociales que se mantienen, por qué se mantienen, cómo se mantienen. Para él, la sociología es la unión de todas las ciencias. La estática dinámica, distinción metodológica entre lo coyuntural y lo estructural. Es decir, la sociología debería ver qué ha cambiado,
¿Qué sería lo coyuntural? ¿Qué ha cambiado porque pasaron cosas? ¿Qué ha cambiado en los últimos años? A lo mejor son cosas más estéticas, a lo mejor han cambiado un poco los discursos, a lo mejor han cambiado ciertas apariencias, pero realmente hay una cosa que no cambia, es lo estructural. Y esto es lo que la sociología debe distinguir. Yo puedo decir que una sociedad ha cambiado. Aparentemente, claro, ahora hay Internet y la gente se viste diferente. Pero realmente hay una estructura social que no ha cambiado. ¿En qué consiste esa estructura social? Que es lo que termina determinando a nuestra sociedad. Grandes leyes para predecir el futuro. Ley de los tres estadios, ya lo vamos a ver, ¿ok? Dice, y lo vimos también en el video, la sociedad tiene que atravesar tres momentos en su historia, y aquí ya está un poquito el resumen, pero no se los voy a explicar yo, porque tenemos la exposición. Finalmente, el altruismo y el progreso moral. Para Comte, pues la economía debe estar relacionada con la industria y una redistribución de la riqueza. Y, por supuesto, con educación. La fortuna desde el altruismo. Para Comte, también como buen discípulo de Saint-Simon, la ciencia debe permitir que la gente viva mejor. El altruismo es parte del interés propio, dice él. No es simple, o sea, pensar en los demás no es como algo, ay, soy bonito y pienso en el resto, sino que habla de que me beneficia también a mí. Eso es importante porque Comte plantea que la sociedad y sus fenómenos no son aparte, sino que están relacionados. Es decir, si hay un problema como la violencia de género, seguramente se debe a que hay otros problemas sociales que no han sido atendidos, a la pobreza, a la violencia en otros lados, a los problemas de familia, a los problemas psicológicos. Por lo tanto, cuando yo no atiendo un problema social que no me interesa a mí, en el futuro eso va a desencadenar a un problema social que sí me va a afectar a mí. Entonces, para él el altruismo y que los otros vivan bien, me permite a mí vivir bien. Esta idea es muy común en Europa y, por ejemplo, en Alemania se plantea mucho de que entre más se paguen impuestos y entre más servicios sociales y beneficios sociales exista para la gente más pobre, menor es la tasa de delincuencia. Es esta idea, ¿ok? La idea de que mientras el más pobre sea muy pobre y entre más injusta sea la sociedad, peor me va a ir a mí, porque puede crecer la delincuencia, porque pueden crearse enfermedades, justamente porque la gente vive mal. Y eso hace que prolifere una enfermedad que mañana me puede matar a mí. Entonces a mí me conviene que el resto esté bien. El bienestar de cada individuo depende del bienestar de su comunidad. Bien, hemos terminado aquí con nuestro